Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá aquellas a su derecha y estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirán los de la izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo, enfermo, preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solemne e impresionante texto este. Prácticamente fue la última homilía, casi enseñanza de Jesús. Después de esto fue al huerto de los olivos, fue preso, empezó el juicio y la condenación, la ejecución de Jesús. Fíjense, digo que es solemne, son pocas palabras pero suficientes. Dice: el Hijo del Hombre es un título de Jesús, un título del Mesías, así se lo llamaba en el Antiguo Testamento, así lo llamaban los profetas, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de sus ángeles, o sea, va a venir rodeado de la corte, se puede decir celestial, todo lo que significa esto, los ángeles, el mundo de los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Se sentará en su trono significa sentarse para reinar, significa la reyesía. Todas las naciones serán reunidas en su presencia. O sea, no es que va a ir el pueblo de Israel. Esto lo está diciendo el pueblo de Israel, un pueblo chiquitito. Todas las naciones. ¿Qué significa esto? Hoy diríamos todos los países del mundo, todos los hombres de todos los países del mundo, significa eso hoy. O sea, fíjense, vayan sumando estos elementos. Y ahora se dice: separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los chivos. Separará. Sentado en su trono significa que es rey, la reyesía, la autoridad. Y separar a unos de otros significa lo que llamamos hoy poder judicial, la justicia,
o lo que llamaríamos hoy legislativo y judicial, poder separar. O sea, Jesús discriminará, esa palabra que se usa para todo hoy, tan mal, tan ideológica o interesadamente usada. Discriminar significa distinguir, separar. Hoy toda distinción y separación parece que está mal. No, separar el bien del mal es lo primero que tiene que hacer el ser humano. Y es lo último que va a hacer Jesús. Discriminar, separar, distinguir. El bien y el mal, lo bueno de los malos. Y a unos, venid benditos de mi Padre, para gozar de toda la eternidad, y a otros, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Palabras duras, hoy diríamos fuertes, y no estamos acostumbrados a este lenguaje, que es el lenguaje de las verdades más grandes. Hoy hemos perdido la capacidad yo diría así, hoy hemos perdido la capacidad de soportar las verdades más grandes, más verdaderas, más reales, o no sé cómo decirlo. Nos gustan las verdades que se acomoden a nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros gustos, a nuestra sensibilidad. Estas son las verdades más reales, esto va a pasar. Y acá no se trata de decir, como pensará uno, bueno, esto es para los cristianos, este es el relato cristiano. Otras religiones tendrán otro, y tal vez los evangélicos, los que leen la Escritura, también lo tengan. Pero esto no es para los musulmanes, esto no es para los ateos, esto no es para los agnósticos, no, es para todos. Van a comparecer delante de Jesús, la Argentina, la China, Estados Unidos, de todos los siglos, todos los pueblos de Adán y Eva, hasta el último hombre de la tierra. Eso quiere decir Jesús. Y nadie va a poder decir, no, vos no sos de mi religión. Cristo es una realidad. Por eso el Evangelio nos tiene que educar un poco el alma, el corazón, el pensamiento, porque hoy esas cosas del Evangelio que nos cuesta entender hacen ver que el hombre de hoy, el hombre moderno, está enfermo, estamos enfermos en la mente, en el alma, y creemos que estamos más sanos que nunca. Entonces esto, ante todo y primero, esto es un relato de lo que va a ocurrir. Y miren que Jesús, todo lo que dijo, lo que profetizó, lo que se profetizó sobre Jesús ocurrió. Y lo que Jesús profetizó ocurrió o va a ocurrir, empezando por su resurrección. Por eso Jesús hizo milagros, para que aceptemos las palabras. Porque hay palabras de Jesús que son muy lindas, muy fáciles de entender y de aceptar. Y hay palabras de Jesús que son muy misteriosas, difíciles. El Evangelio tiene partes difíciles. Y otras difíciles de aceptar. Y dice, es duro esto. Venid benditos de mi Padre y apartados de mí. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es un lenguaje muy duro. Pero tenemos que acomodar, nuestra alma a este lenguaje, porque es el lenguaje de Dios, de la verdad, de Cristo que profetizó y cumplió lo que se profetizó e hizo milagros, y es el único que puede hacer milagros y demuestra que es Dios. Bueno, ¿qué significa esto? Que Jesús ocupa un papel muy importante, no digo en la historia nuestra personal, sino en el cosmos, en el universo, en el cosmos. Dentro de poquito empezamos a prepararnos para la Navidad. La Navidad es un episodio que atrae a todos, convoca a la familia, simpático, agradable. El niñito Jesús despierta todas las simpatías, pero ese niñito es el mismo que va a juzgar, es el mismo que está crucificado, es el mismo Jesús. No se le agrega más que la apariencia exterior, que después creció. ¿Quién es Jesús? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién es este niño que se atribuye tanta autoridad? Y yo voy a juzgar todas las naciones, todos los seres humanos, desde el primero que existió sobre la tierra hasta el final, todas las naciones. Y voy a venir acompañado a mi corte para mostrar mi autoridad. Y voy a separar para siempre. Voy a separar, o sea, de mí va a depender la suerte, no por unos días, por un tiempo, por un regalito.
sino para toda la eternidad. El para siempre, para siempre, para siempre. Hay que juzgar con mucha justicia, hay que tener mucha autoridad para definir y decidir la eternidad, el para siempre de todos los hombres, de todos los pueblos, de todos los tiempos. ¿Quién es este entonces? Este es el niño que vamos a ver en Navidad, es el mismo, que se hizo niño, se hizo pequeño para que no le tengamos miedo, para que nos acerquemos a Él, para que nos familiaricemos con Él, para que crezcamos junto con Él, hasta podríamos decir, para que al conocer las etapas de su vida lo sintamos tan cercano a la humanidad. Se hizo humano, no porque necesitara Él conocernos y le llevara tiempo conocernos. Si este niño es Dios, sabe todas las cosas desde siempre. ¿Tiene títulos Jesús para atribuirse esto? Es demasiado, parece demasiado. ¿Tiene títulos Jesús? Tiene 2 títulos para atribuirse tanta autoridad. Primero, es Dios. Jesús es Dios. Y como Dios, fíjense lo que significa. Y esto vale para el niño de Belén, para el niño en el seno de su madre y para siempre. De esto no fue que lo adquirió. Al ser Dios, Jesús, desde el pesebre, nos podría decir, todo el universo que ustedes bien, que están investigando ahora esta semana, han venido a su reunión anual, los 200 científicos del Piaget, la mayor parte son ateos. Estos que investigan las profundidades del universo, Jesús puede decir, yo sé más que todos ellos, y este universo que ellos ni siquiera conocen, con toda la ciencia y la tecnología moderna, yo lo he creado, yo lo inventé, yo lo he creado. Estos llevan 20 años estudiando una partícula que todavía, me contaba uno, estuve comiendo con uno que es ateo, de otro país, y me decía, Dios, ¿qué estudian ustedes? 2 cosas, ¿qué son esas partículas que caen sobre la Tierra, de los rayos cósmicos, y de dónde vienen? Digo, llevan 20 años, 200 científicos, fortunas invertidas en eso, tiempo, talento. ¿Y qué conclusión llegaron? Todavía ninguna. Una partícula atómica no saben de dónde viene ni qué es. Jesús podría matarse a risa y decirle, miren chicos, yo inventé no solamente las partículas estas, yo inventé el universo, el cosmos entero, que tiene bastante más. Yo le preguntaba, ¿la ciencia sabe hoy la profundidad del universo? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llega esto? No, dice, se habla de años luz. Saben que la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo. Y habla de millones de años luz. Y no llegamos al fondo, ni sabemos si tiene fondo esto. Y el hombre que puede investigar un poquitito, como la linterna, ¿cuánto ilumina? Unos metros. Bueno, estas inmensidades que la mente humana, con todos los esfuerzos, no puede llegar a profundizar, el niño Jesús me puede decir que es el mismo que está acá, que el que acabo de leer en su gloria. Yo esto lo inventé, no solamente lo inventé, lo proyecté, sino que lo saqué de la nada. Y yo lo gobierno desde hace cientos, miles, millones, no sabemos cuánto tiene el cosmos. Y ni siquiera me distraigo haciendo todas esas cosas. Dios podría decir eso. Me animo a interpretar su palabra, porque es Dios. Y si dejara de pensar un instante en el cosmos, vuelve a la nada. Ese nada más y nada menos es Jesús. Y respecto a los hombres, bueno, nosotros somos un puntito, no somos nada casi dentro de la Tierra. Haya o no habitantes en otros planetas, hasta ahora no hay datos, hasta donde llega información. Pero nos interesan los seres humanos, y tiene algo que ver Jesús con nosotros, y si somos parte, un poquitito de este cosmos. Y Jesús podría decir lo mismo de nosotros. ¿Tiene títulos sobre nosotros Jesús? Todos esos. Y tiene más. El Dios Jesús nos diría, o Cristo Rey nos diría, no solamente yo he creado todo este cosmos, lo mantengo en orden, sino vuelve todo a la nada. Lo inventé, lo proyecté, lo he creado y lo sostengo y lo gobierno hoy ya, en este instante. Sino que además los hombres se me escaparon, se me extraviaron libremente por instigación del demonio.
y los he recuperado. Eso significa redención, recuperarlo, comprar de nuevo. Es como si ustedes tienen algo, se lo roban y lo ponen en venta en el mercado negro y lo tienen que comprar de nuevo, lo que era de ustedes. Redención significa eso, volver a comprar. Le pertenecíamos a Dios, nos robaron o nos dejamos robar. Eso significa el apartamiento de Dios por el pecado original y todos nuestros pecados. Hemos sido arrancados del poder de las tinieblas, dice San Pablo, por la redención de Cristo y el bautismo. Nos ha comprado con su sangre, no con oro o plata, dice San Pedro, sino con la preciosa sangre del Cordero. ¿Qué significa esto? Una gota de sangre de Cristo que no era necesario que la derramara, pero la quiso derramar, y conocemos toda la pasión de Cristo y la recordamos en la Semana Santa, lo que significó la pasión de Cristo, ¿no? No hacía falta, pero sin embargo lo hizo voluntariamente. Y hay otro gigantesco episodio, más grande. La redención de Cristo es un episodio más grande que la creación del universo. Ese acto de la encarnación de Cristo, hacerse hombre y morir por nosotros, pero hacerse hombre es algo más grande que la creación del universo entero. Más grande no en tamaño, sino en perfección, en ser, en luz, en bondad, en verdad. Tiene esos dos títulos. Uno solo le sobraría y que te sobraría para decir, así como un padre puede decir, yo soy tu padre, yo soy tu madre, tengo autoridad sobre vos, puedo enseñarte, puedo mandarte, estás a mi cargo, yo sé lo que te conviene, Dios me ha puesto para esto. Papá y la mamá pueden decir eso. Si el papá y la mamá pueden decir eso, y respecto a un hijo, ¿qué han hecho? No lo han creado. Han hecho algo, sí han cooperado con Dios en un poquitito, pero no es creación. ¿Cuántos más títulos tiene Dios para decirnos eso y mucho más? ¿Cuántos más títulos tiene Cristo para decir eso y mucho más? Pero un papá y una mamá pueden equivocarse y pueden orientar mal o deficientemente un hijo, pero Dios no, pero Cristo no. Por eso cuando recordamos, pensamos en Cristo Rey, significa esto. Lo lógico, lo natural sería que la ley de Dios, la gracia de Dios, el orden de Dios, reinara en todas las cosas humanas, como reina en el universo, en las plantas, en los animales, y ellos calladitos obedecen. Por instinto, no son libres, por eso lo hacen bien. Nosotros somos libres, por eso podemos hacerlo mal. Y ya hicimos mal las cosas del principio. Jesús las restauró y las seguimos embrollando. ¿Qué significa esta reyesía de Jesús? Significa el deseo ardiente de Jesús de llevarnos todos al cielo, de ponernos todos a la derecha, de decir todos vengan benditos de mi Padre. Eso es lo que quiere Jesús. Y no tener que decir esa frase tremenda, apartados de mí. Es el mayor deseo de Jesús. Hay dos errores sobre esto. Uno, pensar que la vida cristiana, la vida religiosa, tanto que tenga que ver con nuestra religión, es puramente subjetivo. Es mi religión como es mi verdad. Pero otro tiene su religión y su verdad. Y son todos caminos que van a Dios. No. Hay caminos, aún religiones, que apartan de Dios. Repito, hay religiones que apartan de Dios. Pues son religiones falsas. Hay religiones monstruosas, inventadas por el hombre. No toda religión lleva a Dios, sino la que inventó Jesús. Si no nos hubiera molestado Jesús. Jesús vino a fundar la Iglesia Católica. No se hubiera molestado si todas las religiones igualmente llevan a Dios. Es un error. Y cuando decimos Dios, o Alá, o Yahvé, muchos piensan que estamos diciendo lo mismo con distintos nombres. No. Alá no tiene nada que ver con Dios. O sea, la idea que tienen los musulmanes de Dios, a quien llaman Alá, no corresponde a la realidad. No es el Dios misericordioso. No es el Dios que dice, venid benditos de mi Padre. Es totalmente distinto. No nos confundamos con eso. Hay quienes piensan eso. O también otro error es pensar esto. La religión es para lo interior y para dentro de la iglesia. Para fuera de la iglesia
en la vida pública, llamémosle la política, la vida de los pueblos, la economía, el deporte, el comercio, la producción, en fin, todas las actividades humanas no tienen nada que ver con lo religioso. No, todo tiene que ver con Cristo. Si no es como decirle a Cristo, mirá, vos tenés que ver acá, pero en esto no te metas porque no te corresponde. No es jurisdicción tuya. ¿Cómo que no es jurisdicción de Dios? Es jurisdicción de los hombres y no es de Dios, no es de Cristo. Cristo Rey, esta fiesta significa que Cristo debe estar presente, debería estar presente en todas las actividades humanas. En lo interior, en el corazón del hombre, por ahí se empieza, pero en lo exterior también. En los chicos que se casan, anoche tuvimos un casamiento, bueno, les hablaba de esto. En su vida familiar, la ley de Dios, el pensamiento de Dios, la enseñanza de Cristo. Cristo vino a enseñar, debe estar presente desde que un niño nace, debe estar presente por parte de los padres, debe estar presente en la familia, en el noviazgo, en el trabajo, en el comercio, en la política, en la ley de minería. No entiendo el tema, pero las cosas humanas deben ser justas, y eso significa que Cristo esté presente, porque Cristo vino a enseñar lo que es justo. En la política, no que la religión no se meta en la política, ¿cómo que no? O Cristo no tiene derechos en la Cámara de Diputados y Senadores, el que primero tiene derechos. Claro, no lo vamos a invitar personalmente o visiblemente, pero Él le enseñó, dejó una enseñanza para toda la humanidad. Y en las Naciones Unidas también, y en la OTAN también. Nos suena raro esto, porque no estamos acostumbrados. Nos hemos acostumbrado a un mundo que es humano, que se maneja sin Dios. Y hemos relegado a Cristo, lo hemos arrinconado a Cristo, a la iglesia, a la vida privada de cada uno, o a los colegios religiosos. Toda la enseñanza de todo el país, la estatal, debiera ser religiosa. Eso es lo natural. Es una anomalía, es una ofensa a Cristo. Repito, es una ofensa a Cristo que haya escuela laica. Laica significa sin Dios, sin religión. Eso significa laico. Se presenta como un avance en la historia argentina, la ley de enseñanza laica. Es el golpe tal vez más grande dado a Cristo personalmente. No es a la iglesia y al poder de la iglesia y al Papa y a los curas. Esto es Jesús. Se han metido con Jesús, no con el cura ni con el Papa. Han sacado la religión de las escuelas. Esto es anormal. Y muchas cosas anormales. Otro error es pensar de que darle lugar a Jesús es, bueno, tener un crucifijo en la escuela, en los actos públicos que venga el cura, eche agua bendita al edificio nuevo, diga 2 palabritas, una bendición y ya está. No. Es todo. Es el pensamiento, las obras, el corazón, la vida privada y la vida pública, todo el acontecer humano, todas las actividades humanas, desde los pensamientos, palabras y obras, privadas, públicas, todos los órdenes, lo lógico y natural debiera ser eso. No es que Cristo no tenga derechos, es que nosotros no se los damos. Hoy estamos hartos de hablar, de escuchar hablar, mejor dicho, de los derechos humanos. Yo pregunto a todos, ¿han escuchado hablar de los derechos de Cristo? Miren, los musulmanes, que son noticias estos días por las atrocidades que hacen, ellos dicen esto. Ojo ahí, casi tantos musulmanes como cristianos ya. El único que tiene derechos es Alá. Y por Alá voy a matar y voy a hacer cualquier cosa. Nosotros nos equivocamos al decir Dios no tiene derechos, Cristo no tiene derechos, solo el hombre tiene derechos. Ellos se burlan de nosotros. Ustedes son todos ateos, nos dicen. Y en parte tienen razón, para esta falsa concepción. Nosotros tendríamos que decir, argentinos, no solamente malagüinos, americanos, occidentales, los primeros derechos los tiene Cristo, los tiene Dios. Y ahí se empiezan a entender los derechos humanos. Pero el hombre tiene antes deberes que derechos. Y de esto se escucha hablar poco. Es casi pecado hablar de esto en los medios de comunicación, como lo estoy haciendo yo ahora en esta misa que se transmite por radio. Pero esto es la verdad. Esto es el orden que Dios ha querido. Que nosotros respetemos otra cosa,
Que a Cristo lo expulsemos nosotros, otra cosa. Eso ya carga sobre nosotros. Eso ya carga. No deja de tener títulos. Por eso Isaías decía esta frase, hablando del Mesías, 1000 años antes de Jesús, dice: reinará desde el madero. Cuando lo condenaron a muerte a Jesús, los enemigos pensaron: se acabó nuestro problema. Entonces Jesús seguía reinando desde la cruz. No le quitan los títulos por ser Dios, no le pueden quitar la divinidad. Y esa infinita ofensa, esa infinita injusticia que se hizo con Jesús, fue respondida por él con, yo diría también, un infinito acto de caridad y de misericordia y de grandeza y de nobleza hacia nosotros. Sacó bien del mal, sacó el más grande de los bienes de los más grandes de los males, pero siguió reinando desde un madero. Y hoy Jesús seguirá reinando, aunque lo sigamos expulsando de nuestras leyes, de nuestras costumbres y de nuestras conductas. Esa es la idea central de este día de Cristo Rey. Pensar en todo lo que le debemos y no nos acostumbremos a vivir sin Él. Nos ponemos de pie, hacemos nuestra profesión de fe.